Estás viendo Vía X y estos tiempos violentos, conversando con Gonzalo Fuenzalida, con el diputado Raúl Leiva, estamos con Gloria Requene, con por supuesto Mauricio Daza, de diversas materias que a todos nos preocupan y nos tienen ahí muy atentos. ¿Qué pasa en nuestras cárceles? El defensor penal público hizo su cuenta anual y señaló, entre otras tantas cosas, que la prisión preventiva estaba siendo usada en exceso y apuntó también al colapso de las cárceles, algo que el ministro de Justicia, Luis Cordero, también aquí en el programa ha conversado con nosotros y ha señalado. Y señaló el defensor penal público, don Carlos Mora, el excesivo uso de la prisión preventiva ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones en poder abordar debidamente el fenómeno de la criminalidad. No solamente nos quedamos con las palabras del defensor penal público, sino que también queremos conversar con la gente de Gendarmería. Habla el presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile, el suboficial mayor Pablo Jaque. Escuchemos. Manifestar nuestra preocupación respecto del aumento exponencial que existe hoy en día en el sistema carcelario respecto de las prisiones preventivas. Esto deja de manifiesto la falta de Estado respecto a la infraestructura que requiere el sistema penitenciario para hacerle frente a una crisis en materia de seguridad. Por eso hacemos un llamado a las autoridades a hacerse cargo de este problema, a establecer un plan de construcción de cárceles, a preocuparse de sus funcionarios, de entregarles los elementos que corresponden, a acondicionar una carrera funcionaria como lo que realmente se merecen y, por cierto, hacerle frente a esta crisis penitenciaria que se está viendo agravada con grave hacinamiento al interior de las unidades penales. Pone el acento don Pablo Jaque, el presidente de los gendarmes de nuestro país, en el hacinamiento, que es algo que está llegando a una situación que es prácticamente insostenible en muchos centros penitenciarios. Para que se hagan un contexto de lo que pasa con las prisiones preventivas, de las más de 267.000 personas imputadas el año pasado, 2022, por la Fiscalía, en más de 20.000 casos se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que equivale a un 7,7%. El año 2020 esa cifra fue de un 5,1% y el año 2021 fue de un 4,9%. Entonces la prisión preventiva está en aumento en Chile y eso colabora, ayuda a que exista hacinamiento. ¿Dónde está el problema? ¿En que se están dando muchas prisiones preventivas o en que no tenemos cárceles suficientes para llevar a la gente que los tribunales determinan con esta cautelar, diputado? Yo creo que la segunda. Porque claro, esta evolución también viene de la mano no solo con un aumento de la delincuencia o de delitos, sino que del tipo de delitos. El empleo de armas, imputados desconocidos, una violencia inusitada, que también por fenómenos extranjeros se vienen a instalar en nuestro país. Son formas distintas de delinquir. Y claramente hay una problemática en el sistema penitenciario que hay que tomarlo con sentido de Estado, porque las cárceles nos dan votos. Las últimas cárceles directas fueron del presidente Frei Ruiz-Tagle, las concesionadas del presidente Lagos. La construcción de una cárcel dura muchísimo. 10 años y más. Hoy día el deadline planteado al ministro es entre 50 y 52.000 internos en una de las cárceles. Hoy día ya tenemos casi 49.000. Sí. ¿Cuánto nos demoramos en construir una cárcel? ¿Cuántos recursos se requieren para ello? Y uno de los principales problemas está en la permisología. No solo permisos de edificación, que muchas veces no están exentos incluso los recintos penales, sino que estudios de impacto ambiental, todos los instrumentos de planificación territorial donde están, y si a eso sumamos que nadie quiere tener una cárcel cerca. Exacto. Pero es necesario. Entonces, uno de los proyectos que se presentan también en esta agenda de seguridad es justamente agilizar los permisos para poder construir cárceles que son necesarias. Porque claramente lo que pasa hoy es que al tener mucho, lo decía el alcalde de Arica, mucho delincuente fantasma, entra y sale, no conocemos. Cuando se toma detenida una persona por un delito, que es un extranjero, donde tiene irreprochable conducta anterior porque claro, no tiene... no hay identidad. Ahora tenemos un proyecto de ley que las sentencias extranjeras se pueden aplicar también como agravante, como título agravante en nuestro país. Son muy complejas porque además los colocas en el sitio de los primerizos, hay un contacto criminógeno complejo y por eso hay que, para que el sistema penitenciario funcione, hay dos cosas. Más plazas dentro de las cárceles, sí. Mayor segregación, que es importante, sí. Un avance importante en la cárcel de máxima seguridad, cómo se ha combatido en el mundo el tema del crimen organizado, particularmente en Italia, el artículo 41 bis, de segregación efectiva de internos con claro compromiso delictual, es lo que se va a hacer en la cárcel de máxima seguridad, que muchas veces no se le da la difusión necesaria, sí. Pero eso es con locutorio, con segregación absoluta, recintos o celdas unipersonales. Aislamiento de verdad. Aislamiento de verdad y total, que es necesario. Y también combatir lo que pasa hoy día. Porque las cárceles hoy día son el reflejo de lo que sucede fuera.
Y hoy día las bandas criminales se organizan dentro y muchas veces gran parte de los delitos se cometen dentro de las cárceles y desde las propias cárceles. Ahora, el problema, Gloria, lo tenemos hoy día. Es ahora, es ayer. El problema estaba ayer. Y la solución de una cárcel nueva, por ejemplo, tarda en promedio unos 10 años en materializarse, en construirse. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy día que tenemos un gran problema? La Defensoría Penal Pública denuncia o avisa que se está utilizando muchísimo la prisión preventiva, que los tribunales están dando más prisión preventiva. O sea, lo ha recogido distintos medios, el Mercurio también señala. Y además se generan situaciones como esta. Mujer estuvo presa 6 meses por queratina confundida con cocaína, un caso que fue bien bullado. La prisión preventiva sube un 2,8 el 2022. Este caso en particular era de una mujer que llevaba queratina, que es una cosa utilizada para la cosmética, para la peluquería, por un encargo de una amiga. Llevaba 3 kilos 400 gramos, si no me equivoco. Y se confunde con cocaína y está presa 6 meses. Una persona que era inocente. Hay muchas personas que después terminan siendo absueltas porque no hay mérito o porque simplemente son inocentes y que pasan por la cárcel ocupando plazas que debiesen tener además delincuentes que de pronto están en la calle. ¿Cómo solucionamos este problema que es medio estructural pero que tiene un foco grande hoy día? Sí, es que hoy día tenemos un problema estructural y lamentablemente la política pública en materia de seguridad está actuando tremendamente tardía y con una falta impresionante de proyección y de poder hacerse cargo del fenómeno delictual de manera eficiente. Efectivamente, Chile paralizó, prácticamente no hizo construcción de cárceles, pese a que la tasa de delitos iba creciendo sistemáticamente. Nosotros tenemos aproximadamente en el año un promedio de 1.400.000 delitos al año. Eso implica que si nosotros esa tasa iba creciendo, era de perogrullo que la construcción de cárceles debía ser una prioridad. Por otra parte, hoy día nosotros tenemos una población penal que es de 52.000 más o menos y una capacidad máxima en los penales que está construido que es de 41.700 plazas. Y eso no se ha movido, ¿ya? Prácticamente nada. Por lo tanto, todo lo demás hoy día nos habla de un hacinamiento que es brutal. Yo pongo algunos ejemplos. La cárcel de Linares tiene 200% de sobrecupo. La cárcel de Taltal tiene 3 veces la población para la cual fue proyectada. Entonces tenemos fenómenos hoy día que son brutales y que implican no solamente para la población que está privada de libertad y que lo va a estar, una vulneración de sus derechos fundamentales. Su pena es estar preso, no sufrir dentro de la cárcel o dependiendo de las condiciones de la cárcel. Y por otro lado tenemos lo que tú señalas, que es el tema de la prisión preventiva. ¿Ya? Que hoy día se transforma, como el caso que tú señalabas, también en una vulneración de derechos fundamentales. Hoy día, más o menos, el promedio era de un 38% en los estudios de personas que estaban cumpliendo una prisión preventiva y que efectivamente puede terminar esa persona en libertad. Hoy día nos habla de una profunda revisión de las leyes para ver en qué casos habría que hacer improcedente la prisión preventiva. Mira. Para efectos de poder liberar plazas y que puedan ser ocupadas efectivamente por delitos de gravedad. ¿Ya? Eso es un tema que hay que revisar. ¿Ya? Pero eso no quita que esos son todos políticas que son de largo plazo y para las cuales estamos tremendamente atrasados. Parece el gran problema de Chile, el sobrediagnóstico de los temas y después la poca acción. Sí, además tenemos brevemente que evaluar cuál es la efectividad del sistema de persecución criminal que en una democracia debiese tener por objetivo el esclarecer la verdad de lo sucedido en aquello que se investiga y solo a partir de aquello el poder definir o descartar responsabilidades criminales. La última cuenta pública del Defensor Nacional, Carlos Mora, señala lo siguiente, acá tengo los números. Hubo 66.000 acusados que finalmente fueron declarados inocentes o no condenados el año 2022. 66.000. Esto representa casi un 25% de las causas ingresadas al sistema. Y además respecto a los números de prisión preventiva, casi 6.000 personas que estuvieron en prisión preventiva terminaron sentenciados apenas sin cárcel y 1.782 estuvieron privados de libertad, pero eran inocentes. 1.782 personas estuvieron en prisión preventiva y fueron declarados inocentes por la justicia. Entonces, esto también es un problema, ¿no? Y por eso hay que tener cuidado por todo este tema del populismo penal, decir, oiga, ¿sabe qué? Más atribuciones, bajemos los estándares para que los jueces tengan la posibilidad de condenar más fácil o decretar, sobre todo, prisiones preventivas de una manera más sencilla, con menos estándares. La verdad que eso juega estructuralmente en contra de un sistema de persecución criminal que sea compatible con los estándares de una democracia en forma. Claro, ¿son todos los que están en la cárcel culpables? No. ¿Son todos los que están en la calle inocentes?
tampoco. Claro, pero esto es peor, porque acá estamos frente a personas que estuvieron en prisión preventiva y que tuvieron un proceso y al final terminaron... Se determina inocencia. Inocencia, claro. Y, oye, claro. son números bien Ahora, complejos. y a propósito de quiénes están dentro y quiénes están fuera de la cárcel, ayer conocimos de la salida, ¿cierto?, de libertad del ex senador Jaime Orpiz, el primer político chileno en ir a la cárcel por corrupción. ¿Por qué no está en la cárcel ahora? Mauricio Daza nos cuenta todo en Tiempo de Daza. Hemos hablado de la situación del ex senador Jaime Orpiz, pero yo creo que hay que detenerse respecto a la institución de la libertad condicional. ¿En qué consiste? Esto, a diferencia de la prisión preventiva, que tiene que ver con personas que todavía no reciben una sentencia en sus respectivos procesos, o sea, tienen la presunción de inocencia, pero se decreta la privación de libertad para los fines de resguardar el procedimiento, la seguridad de la sociedad o la seguridad de las víctimas, entre otras hipótesis. Acá nos encontramos frente a personas que han sido condenadas y que están cumpliendo penas de privación de libertad en la cárcel. Este es un beneficio que se le otorga para que puedan, después de cumplidos ciertos requisitos, cumplir o seguir cumpliendo su pena privativa de libertad, pero en el medio libre, o sea, no en el recinto penitenciario. Y para esto existen ciertos requisitos que vamos a revisar brevemente a continuación en esta imagen. A ver, el primer requisito es que se haya cumplido a lo menos la mitad de la condena a la cual la persona fue sentenciada. Hay algunas excepciones que son relevantes, ¿no? Como el presidio perpetuo calificado, que solamente se puede pedir este beneficio una vez cumplido 40 años de reclusión efectiva, el presidio perpetuo simple, 20 años, y hay un conjunto de delitos que son considerados especialmente graves que se requiere 2/3 de cumplimiento efectivo de la pena, no solamente la mitad. Y tenemos varias figuras, ¿no? Homicidio calificado, femicidio, violación con homicidio, violación, abusos sexuales, robo con violencia, intimidación de las personas, que es una figura que corresponde a un alto número de delitos que se cometen en Chile, tráfico de estupefacientes, entre otros. Pero además se requieren otros requisitos. Se tiene que haber contado con una conducta intachable durante todo el periodo en que se está cumpliendo la condena. Esta es una nota muy buena que da Gendarmería, a lo menos en los 4 bimestres anteriores, o sea, 8 meses. Se va calificando por bimestre. Ahora, además se requiere, y esto también ha generado mucha polémica, ¿no? Cuando se controvierten algunas libertades, un informe de postulación psicosocial que es elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile. Y ahí, ¿qué es lo que se señala en este informe? Si es que hay factores de riesgo de reincidencia, posibilidades para poder reinsertarse adecuadamente en la sociedad y además antecedentes sociales y características de personalidad del condenado. Ahora, esta libertad no se entrega sino más, no es que la persona, una vez que se conceda, sale al medio libre sin más. No. Está sometido a un plan de intervención, o sea, un conjunto de medidas que se deben cumplir mientras está en el medio libre, fuera de la cárcel, y que además se encuentra sometido a un control. Y ese control lo realiza una persona que es un delegado de libertad condicional de Gendarmería. Ahora, hay otro elemento que es bien importante. Hasta el año 2012 este beneficio se entregaba por parte del Ejecutivo, no un área técnica que dependía del Ministerio de Justicia. Pero esto se cambió y se estableció que las medidas de libertad condicional ahora son establecidas, son entregadas o denegadas por una comisión de libertad condicional. Y eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Cuáles son estas comisiones de libertad condicional? Se reúnen la primera quincena de los meses de abril y octubre y reciben las peticiones de las personas privadas de libertad para poder acceder a este beneficio. Fíjense, esto es muy importante. La regla general es que están integradas por un ministro de la Corte de Apelaciones y 4 jueces de garantía o de tribunal oral en lo penal. O sea, personas que son jueces del ámbito penal, que normalmente están conociendo y fallando estas causas. Pero hay una excepción. En Santiago, un ministro de Corte de Apelaciones más 10 jueces de garantía o jueces de un tribunal oral en lo penal. Y, como les señalaba, las condiciones de libertad no se establecen a partir de este plan de intervención, el cual tiene que ser controlado por un delegado de libertad condicional de Gendarmería. En caso que se incumpla, entonces vuelve a la cárcel, ¿no? Esto es muy importante. La libertad condicional en general es vista como un beneficio que puede generar un peligro para la sociedad, porque personas que han sido condenadas a un determinado tiempo
para estar privado de libertad pueden salir de la cárcel de una manera previa al cumplimiento completo de este tiempo. Sin embargo, los índices de reincidencia respecto de personas que terminan de cumplir su condena en libertad condicional son muy menores a los índices de reincidencia de aquellas personas que terminan su pena en presidio efectivo. Solamente para cerrar este punto, ¿qué es lo que ocurrió con el caso de Jaime Orpiz? Tanto la Comisión de Libertad Provisional, integrada por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, más 10 jueces, señalaron de que el senador Orpiz, ex senador Orpiz, condenado, no cumplía con los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional. Y esto además también estaba avalado por el informe de Gendarmería que señalaba lo mismo, o sea, que no procedía, no correspondía darle este beneficio. Sin embargo, la defensa del ex senador Orpiz presentó un recurso de amparo y una sala integrada por 3 personas de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esta medida y finalmente ordenó de que se le concediera este beneficio y por eso el ex senador Orpiz está en estos momentos libre. Él fue condenado por delitos de fraude al fisco reiterados y delitos de cohecho a una pena de 5 años, 1 día y además está inhabilitado de por vida para poder ejercer cargos públicos. Desde ya aclaro que yo fui abogado querellante en esa causa, participé en un juicio que duró más de 1 año, 9 meses, donde finalmente obtuvimos esa condena, también una condena respecto de la exdiputada Marta Isasi y por sobre todo, y eso no se le ha dado mayor relevancia, una condena en contra de la empresa Corpesca por el delito de soborno, como persona jurídica. Ahí tiene usted el motivo, se lo ha explicado Mauricio Daza en Tiempo de Daza. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más Tiempo Violento, no se vayan.